Cuando crees que todo en tu país está jodida y piensas que no hay salvación alguna, donde su cine ya no da para más y que solo queda explotar pelis sobre gladiadores, vaqueros y espías, solamente quedaba una salida. En un momento donde tu país está siendo azotado por la violencia, tu única respuesta es responder con más violencia, pero con violencia audiovisual. Esto es el polichesco. El polichesco, el polichesky o el eurocrimen fue un subgénero de películas policíacas que surgieron a finales de los 60 y principios de los 70. Su mayor apogeo llegaría esta década, pero de eso hablaremos más adelante. Este subgénero se caracteriza por tener un alto grado de violencia explícita, unas historias más subversivas, trágicas, dramáticas y realistas con contextos sociopolíticos, escenarios ambientados en una actualidad hostil y sucia claramente inspirada en el neorrealismo italiano, con escenas fuertes y crudas que simbolizaban una crítica a la sociedad italiana de por aquel entonces, pero estos conflictos los tomaremos en cuenta más adelante. También destaca por tener una gama de personajes más acérrimos a la realidad y muy diferentes a los que se tenía acostumbrado por aquel entonces. Ahora eran policías violentos, corruptos y rudos, mafiosos sanguinarios e inescrupulosos, hasta asesinos seriales y malvivientes. Pero sobre todo, mucha violence. Similar al spaghetti western, este subgénero revolucionó el cine de una forma muy transgresora al punto de convertirse en una nueva ola de cine europeo, llamándose más adelante como eurocrimen, pues muchos países de ese mismo continente quisieron adoptar esa fórmula asociándose con el país de la bota, sacando producciones del mismo calibre. Antes de entrar de lleno en este subgénero, miremos primero los antecedentes que fueron de inspiración e influencia para este tipo de filmes. Como es de esperar, antes de situarnos en el país de la bota, nos trasladaremos al país de las hamburguesas. Claramente me refiero a Estados Unidos. Donde Hollywood gozaba de una fama épica, pues recordemos que los 60 y los 70 fueron las épocas más atrevidas, importantes y transgresoras para la sociedad americana y el cine en general, pues con el surgimiento de una nueva ola de directores independientes, acompañados de unos filmes que marcarían un punto y aparte para la posteridad. Esta época se le conoce como el Nuevo Hollywood, donde mostraba una nueva cara que jamás se había visto antes, un cine que era de todo y para todos, pero más que nada por su cataclismo que impactó en la industria y en la sociedad que pasaba por duros momentos igualmente. Pero dejando de lado todo esto, destacaremos 4 obras que sirvieron como punto y aparte de influencia para el subgénero italiano, pues tenían elementos que este conservó para caracterizarse de un modo más ambiguo, por así decirlo. Estas son Bullitt, Harry el Sucio, Contacto en Francia y por supuesto la obra culmen de la historia del cine, El Padrino. Bullitt fue considerada la mejor película policíaca de su tiempo, pues contaba con una excelente dirección por parte de Peter Yates y una elegante actuación de Steve McQueen, pero en ella lo que más destaca es su escena de persecución en autos, que fue innovadora para su época, pues se hizo en tiempo real y en un escenario urbano, con el riesgo de causar accidentes. Esta escena fue considerada como la escena mejor dirigida en la historia del cine, marcando un inicio en un nuevo género de películas, las road movies. Harry el Sucio también fue una gran peli de drama policíaco que más tarde sería considerada de acción, pues con ciertos elementos sentó las bases para este género que pronto crecería. Considerada como fascista para algunos, la película contaba con un personaje rudo que pasaba por encima de la ley. Este filme fue una respuesta a la incertidumbre que estaba pasando en San Francisco con la ola de crímenes y asesinatos cometidos por el Zodíaco. La gente, aterrada e indignada ante la impotencia de la justicia, un filme les hizo saber que no estaba todo jodido. Contacto en Francia fue ganadora del Oscar como mejor película por su excelente dirección y guión por parte de William Friedkin. Un drama que te engancha de principio a fin gracias a su fría atmósfera y su dura visión del mundo de las drogas bajo una perspectiva más realista.
De estas tres se pueden resaltar varios elementos que servirían como bases para el polichesco, como el policía rudo, solitario y desobediente, las escenas de acción y persecución arriesgadas, especialmente de bullet y contacto en Francia, historias más subversivas y escenarios lúgubres. Del Padrino sobran las palabras, o sea, no se puede decir mucho que no se haya dicho antes en otras críticas o análisis, pero destacamos el papel importante que toma el mundo de Lampa en el cine. Siempre ha estado allí, pero ninguno que lo supiera llevar de una forma espectacular como lo hizo esta obra. Claro, también existieron otras obras que influyeron como Conspiración del Silencio y Sérpico, pero sin embargo tienen elementos que resaltan lo mismo como que ya dije anteriormente. También hay parte de influencia en el cine negro, que por su violenta narrativa funciona como base establecida para este subgénero y para otros que llegarían más adelante. Trasladándonos a Italia, esta pasaba por una crisis social y política, pues luego de la caída de Mussolini se empezaron a crear grupos neofascistas que iniciaron una guerra civil que empezaba a impartir caos en el entorno, creándose a su vez grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, los cuales darían inicios a una alta ola de violencia y brutalidad que atormentaba a la sociedad italiana por aquel entonces. El polichesco nació como una especie de cine de protesta, donde directores mostraban su descontento con el alrededor por medio de filmes. El primer filme que empezaba a dar bases para iniciar el subgénero fue Banditi a Milano, de 1968 y dirigida por Carlo Lizzani, un filme semidocumental que narraba las desventuras de un asaltante de bancos quien lleva una vida respetable en la sociedad como un empresario. Estaba basada en hechos reales. Con este filme se juzgaba la doble cara que puede llevar una persona que sucumbe ante el crimen. Pero también con esta cinta fue con la que se empezaría a dar indicios del polichesco. Sin embargo, seguía siendo cine social que dejaba un mensaje de fondo. No fue sino hasta 2 años más tarde que se lanzaría el filme Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Sí, así de largo es el nombre, no me lo he inventado yo. Dirigida por Elio Petri, ganadora del Oscar como mejor película extranjera. Es un drama con tintes de comedia negra sobre un inspector de policía que asesina a su amante, pero deja evidencias que lo culpen, pues no soporta alterar el orden establecido por la ley. Con una trama tan alocada, es una gran sátira que se deja en claro un mensaje sobre el cuerpo policial de Italia y sus leyes algo absurdas. Es irónico que se use este filme como ejemplo de precedente para el polichesco, pues aquí se burla del cuerpo policial, mientras que en el subgénero se romantiza o se glorifica a estos personajes, pues muestran un lado salvaje, inescrupuloso que los hace ver heroicos o como antihéroes en la mayoría de los casos. Como sea, luego del éxito de este filme, se empezaron a sacar cintas que dieran el mismo mensaje o que se dejara en claro su descontento con la sociedad italiana. Con el paso del tiempo, este llamado cine social se empezaría a transformar en una metamorfosis particular, que poco a poco fue dando a pie a ese subgénero del que estábamos hablando. Esto se daría gracias a directores de explotación reconocidos como Enzo G. Castellari, Sergio Martino, Umberto Lenzi, entre otros, los cuales ya estaban cansados de hacer spaghetti westerns, que por aquel entonces ya era un subgénero muy gastado y que ya perdía fuerzas en sus salas de cine. Directores de esa talla se pusieron a la tarea de crear nuevas historias y nuevos personajes que se situaran en una época contemporánea y en un ambiente conocido. Fue así que, gracias al éxito de cintas como Confesiones de un comisario de Damiano Damiani y La policía detiene, la ley juzga de Castellari igualmente, muchos directores se pusieron manos a la obra a hacer películas de ese calibre. Fue así que empezaron a surgir nuevas películas extraordinarias, películas que no solo representaban el malestar general de los directores con el sistema y la sociedad italiana, sino que era una nueva forma de narrar historias que atrajera a un público más convencional y maduro. Como ya mencioné, presentaban nuevos personajes muy alejados de los prototípicos que conocíamos en el cine policial. Ya no eran los cínicos detectives o los groseros mafiosos de los años 40 y 50. Estábamos en un mundo nuevo, un mundo más agresivo y revolucionario. Esto se mostraría en filmes como Milán tiembla, La policía pide justicia, que daría bienvenida a este nuevo subgénero que renacería como una respuesta a la mojigatería del mundo. Eran películas subversivas que mostraban un lado más salvaje, oscuro y hasta cínico del sistema. Causaron un revuelo impresionante que fue objeto de críticas y alabanzas a la vez.
Entre las críticas, las señalaban de ser filmes con tintes fascistas, de ser violentas, vulgares, machistas, racistas, entre otros peyorativos que solo sirvieron como adorno para publicitar más estos filmes, que se seguían sacando año tras año, y tal fue su éxito que actores de la talla como Kirk Douglas quisieron actuar en estos filmes. Entre otros actores americanos se destacan Harvey Keitel, Peter Boyle, Jules Briner, Charles Bronson, Telly Savalas, Oliver Reed, Ernest Borgnine e incluso Alain Delon. También sirvieron como empuje para resurgir la carrera de actores olvidados como Lee Van Cleef, Jack Palance, Henry Silva, Fred Williamson y John Saxon, quienes se mudaron a Europa por un tiempo para buscar empleo en sus cines, además que algunos también lo hicieron para evadir sus impuestos como buenos rufianes que son. También aparecieron otros actores americanos que buscaron mejores oportunidades en Europa como Richard Harrison, Gordon Mitchell y Christopher Beecham, hijo del gran Robert Mitchum, cuya fama en Hollywood tristemente jamás pudo igualar a la de su padre, pero también tuvo sus actores italianos que ganaron popularidad gracias a estos filmes y que solían ser recurrentes, como Franco Nero, Ray Lovelock, Thomas Millian, Luc Merenda, Antonio Sabato y, por supuesto, el más destacable y por lo tanto no menos importante de todos, Maurizio Merli. Maurizio Merli era la respuesta de Italia a Clint Eastwood. También solía ser considerado como el reemplazo de Franco Nero cuando este estaba ocupado en otros proyectos, ya que sus rasgos los hacían muy similares hasta confundirlos. Este actor se destaca de la lista pues fue el que más aparecía en las películas de este género. Solamente actuó en un spaghetti western en su carrera, el cual también se asemejaba a otra obra de Franco Nero y, por lo tanto, daban como un fin significativo a este subgénero. Volviendo a Merli, este solía actuar en papeles comunes, como el típico policía rudo, agresivo, elegante, conservador y feroz, y que, por general, era considerado como el Harry el sucio italiano. Sus papeles no solían ser variados, pero a la gente le agradó por un buen tiempo gracias al pequeño carisma que solía tener Merli en la pantalla. Como sea, era un actor versátil y que sabía cómo desenvolverse en estas cintas. Incluso él mismo gozaba de hacerlas, se divertía teniendo esa pequeña competencia que solía tener con su gemelo no reconocido Franco Nero. Tristemente la popularidad de Merli solamente era conocida en Italia y en una pequeña parte de Europa, pues, algo que casi olvido de mencionar, al distribuirse sus películas en América, difícilmente la gente lo reconocía o no tenía idea de quién era, por lo que, como es de costumbre, se le colocaba seudónimos hollywoodenses para que vendiera más, como Frank Cooper, Max Power, Pancho Carrancho, perdón. Tristemente su fama no perduraría mucho, pues en 1989 el buen Maurizio Merli fallece a la edad de 40 años de un ataque al corazón. Su legado quedó plasmado en el público italiano y se convirtió en un actor de culto. Pero más que nada, siempre será una de las figuras más representativas del polichesco. Pero, ¿el subgénero quedaría ahí? La respuesta es, no señor. Poco a poco, el polichesco dejó de ser ese cine de protesta que solía ser en sus inicios y pasó a ser un cine de explotación y de género. Cada película era más violenta que la anterior, con escenas más explícitas como asesinatos de niños, maltratos a la mujer y abusos. También empezaban a tratar temas más fuertes como las drogas, violaciones, terrorismo. Los directores enfatizaban que esos temas eran reflejo de crítica, cosa que solía ser cierta en varios aspectos. No fue sino hasta mediados de los 70 que una cinta empezaría a cambiarlo todo, un precedente que ayudó a elevar más la popularidad del subgénero en Italia. De los más ruines confines de América, en 1974 se estrenaría El Vengador Anónimo con Charles Bronson. Esta cinta renovaría el concepto de los polichesco a gran escala, pues el público también ya estaba cansado de la clásica historia de policías y ladrones, por lo que directores como Ruggero Deodato, el mismo de Holocausto Caníbal, y Enzo G. Castellari entrarían en acción nuevamente para darle una nueva cara al subgénero. Con la influencia del filme de Michael Winner, empezaron a surgir películas con tramas similares sobre gente común que empezaba a tomar justicia por mano propia, inconformes con el sistema de justicia. Esto daría pie a un pequeño subgénero llamado Vigilante Films, pero esa es otra historia. Como sea, con la llegada de estas nuevas cintas, el público volvía a las salas ansiosos de ver gente dándose tiros como era de costumbre. Otra de las cosas más destacables del polichesco eran las arriesgadas escenas de acción, que en su mayoría solían hacerse con los propios actores, ya que
Había pocos dobles en Europa y generalmente se lo hacían para ahorrarse menos gastos. Los italianos solían ser un poco tacaños en ese aspecto. El género volvía a seguir gozando de popularidad, llenando los cines de Italia una vez más con alocadas desventuras del mundo moderno, con gente dándose balazos y estrellando sus sedanes. Incluso estrellas del spaghetti western ya se trasladaban a este género, como Gianni Garco, William Berger y Giuliano Gemma. Más adelante, el género empezaría a ganar popularidad en la gran parte de Europa, que países como España, Alemania y Finlandia empezarían a incursionar en el género, destacando algunos filmes como Un verano para matar, de Antonio Isasi Isasmendi, con Christopher Mitchum de protagonista, una coproducción hispano-italiana que fue punto y aparte para el polichesco igualmente. Con el surgimiento de estos filmes, el subgénero se transformaría en uno más grande, que en América solían llamarlo el Eurocrimen. Películas que seguirían más o menos la misma fórmula que empezó en Italia años atrás, siendo en su mayoría coproducciones, como ya mencioné, pero no todo era colores y serpentinas. El género no solo era punto de crítica para llorones sensibles, sino también empezaba a ganarse enemigos más fuertes, como mafiosos y terroristas, convirtiéndose así en objetivos fijos de estas organizaciones. Varios mafiosos se sentían insultados por la forma en que se representaban en estos filmes, que incluso llegaron a amenazar de muerte a directores y actores como Richard Harrison. Este último contaba en sus experiencias cómo bandas criminales como la Camorra y la Cosa Nostra lo amenazaban con tener que pagar una cuota diaria para filmar en sus territorios, porque de lo contrario debía atenerse a las consecuencias. Pero por el lado del terrorismo tenemos grupos como la Brigada Roja, quienes saboteaban el rodaje de varios filmes porque también solían retratarlos, según ellos, como delincuentes sin motivos. Varios actores y directores cuentan que, aunque nunca les llegaron a poner bombas, sí solían ser amenazados frecuentemente de muerte por estos guerrillos para no tener que estar en estas películas. Lo curioso es que este cine inició y era considerado como un cine de guerrilla. Como sea, todo esto no era impedimento para que directores y productores inescrupulosos siguieran rodando estos filmes a pesar de todo el peligro que les acechaba. Su único objetivo era satisfacer a su público. ¿Pero esto seguiría así? A finales de los 70 e inicios de los 80, el género empezaría a sufrir rupturas que ya daban indicios de querer acabar de una vez. Las salas de cine y las videocaseteras ya estaban saturadas con películas de este género y algunos directores ya se cansaron de intentarlo e incluso ya empezaban a tildarlas de fascistas. Cada vez más salían filmes más absurdos, con tramas inverosímiles, con más violencia explícita que se hacía por el simple hecho de querer llamar la atención, y ya no daba para más. Por un momento quisieron innovar el género mezclándolo con otro que ayudaría a impulsarlo, el cual era la comedia. Aunque empezó muy bien y tuvo su goce por un tiempo, trayendo estrellas que le daban alma a estas películas como Thomas Millian, Giuliano Gemma, Bud Spencer y Terence Hill, quienes traían personajes dinámicos, locos pero graciosos, que seguían dejando ese sentimiento en los espectadores. Pero con el tiempo, esta idea empezaba a desgastarse igualmente y la gente ya no le agradaba ver esa mezcla rara de comedia y acción, porque ya les parecía infantil. Similar al spaghetti western, todo lo bueno tiene que acabar. El género se convirtió en uno más de explotación, pasando de la serie B a la clase Z con filmes más cutres que el anterior, y ya muchos consideraban esto patadas de ahogado que no les servían para seguir impulsándolo ni, aunque lo mezclaran con otros géneros. Aunque en sus últimos años también dejó buenos filmes que serían de destaque como El Día de la Cobra, El Policía Rebelde, El Peligro y Target. Aunque no son mucho de alabar, cabe resaltar por tener ese espíritu policial que se tenía en sus inicios y por tener esas tramas tan entretenidas. Pero ya no se podía hacer más. Cuando muchos vieron que el público ya no le atraía ese tipo de filmes y ya estaba cansado de su explotación, muchos directores tiraron la toalla y dijeron ya no más, dando por finalizado a este subgénero que gozó de una buena fama por una larga etapa. Se podría decir que el polichesco acabó cuando Maurizio Merli falleció, o sea, a finales de los 80, pues una de sus figuras más memorables fue quien dio por inicio y cerró esta era que podría considerarse de bronce por su nueva forma de traer películas, pero que, como todo, se empezó a degradar con el tiempo. Aún así, este subgénero fue recordado por varios sectores de Italia y gran parte de Europa, siendo considerada gran parte de sus películas como de culto. También tuvo sus seguidores en América, como en Estados Unidos, México y Argentina,
Directores como Tarantino le tienen cariño y respeto a estos filmes que solía admirar de joven. Su influencia se puede ver en la filmografía de este, y también se puede ver en la de otros quienes siguieron dejando pequeños rastros de sentimientos que le daban a este género. Fue presente para otros géneros como el heroic bloodshed, subgénero de Hong Kong del cual hablaré más adelante. Aunque ya no se sigan haciendo películas de este género, hay filmes que se dejan ver que tienen ese homenaje y que marcó un cariño entre algunos para la posteridad. Algo que olvido mencionar es que estas películas solían distribuirse poco en América debido a su poca compra en estos lugares. Era raro que en países como Estados Unidos no les interesaran estas historias, pero más que nada era porque sus actores y directores no les atraían o no los conocían, por lo que solían cambiarlos a unos nombres más artísticos y hollywoodenses como mencioné anteriormente para que vendieran más, o las vendían con pósters muy diferentes de la peli original que se solía confundir con otros géneros, como pasó con una cinta de 1974, la cual era conocida como Almost Human o Casi Humano en español. La gente la confundió como una de terror, pero en realidad era un polichesco. El título original era Milano odia, la policía no può sparare, lo que en español sería Milán odia, la policía no puede disparar, entre otros ejemplos los cuales quedaron en el olvido. Otro detalle a destacar era su doblaje, el cual pues no poseía un original, pues al tener una variación de actores de otros países era difícil que se comunicaran con sus respectivos idiomas. Generalmente estas películas se hacían sin audio, o sea, con los actores hablando sus diálogos en su idioma, pero que eran doblados en el estudio en distintos idiomas, depende del país al que iban, por lo que difícilmente podríamos decir que exista un doblaje original de estas cintas. Antes de finalizar, dejaré algunas cintas que personalmente son mis favoritas y que son más destacables y podríamos decir las mejores. Investigaciones sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Confesiones de un comisario. Milán tiembla, la policía pide justicia. La policía detiene, la ley juzga. Milán odia, la policía no puede disparar. Roma a mano armada. Italia a mano armada. Nápoles violenta. El cínico, el infame y el violento. El ciudadano se revela. Un verano para matar. Revólver. El gran chantaje. Nace como un hombre, muere como policía. Ciudad violenta. Sindicato de secuestro. Death Rage. El día de la cobra. Tony Arcenta. También recomiendo ver arduamente el documental que habla sobre este tema llamado Eurocrime, los policías y gángsters italianos que dominaron los 70s, dirigida por Mike Malloy, acérrimo fan de estas películas. El link se los proporcionaré en la descripción del video y en ella se cuentan mejores detalles relacionados a este subgénero con el testimonio de varios actores, directores, dobles y productores que participaron en estos filmes. Tristemente este documental se encuentra solo en inglés, por lo que les será difícil para algunos entenderlo, pero solo es para el que quiera verlo. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Era algo que tenía guardadito y que pues la verdad merecía la pena hablar. Dale like si te ha gustado, compartirlo si realmente si te interesó, me ayudaría demasiado. Y hasta aquí lo dejo. Io per il momento sto per arrestare alcuni ladroni e sparare a bastardi stupratori. Dico addio, come dice Vladimir, una canuzia e vado a dormire. Arrivederci, i miei fantasmi.